el 110, abogado. Perdón, ¿en cuál? Creo que en el 210, abogado. 210, ok. Muchísimas gracias. Se fijan, ya vamos a terminar prácticamente el contenido. Voy a desplegarles el código. Miren, el contenido del tercer parcial es sumamente corto, ¿verdad? Obviamente lo hacemos con el objetivo de que aprovechen esa coyuntura para mejorar sus notas. 211. Si Dios lo permite, mañana terminamos el contenido de esta clase. Lo que vamos a ver es la nulidad de los actos procesales, o sea, cuando un acto que se realiza dentro de un proceso es nulo. Todo tienen que saber, mis queridos alumnos, que una cosa es la nulidad y otra cosa es la anulabilidad. Si se fijan en el artículo 211, lo que quiere decir, por ejemplo, lo que es nulo es lo que es contrario a la ley. Eso es nulo. Todo lo que hacemos contrario a la ley en un juicio acarrea nulidad. Entonces, lo que es nulo es contrario a la ley. Lo que es anulable es todo aquello que podemos subsanar, o sea, que podemos corregir. ¿Ok? Entonces, lo que es nulo, contrario a la ley. Y anulable es que lo podemos subsanar. ¿Se recuerdan del principio de subsanación que vimos en la primera unidad? Entonces, ahí aplica. ¿Cuáles son las clases o cuándo un acto va a ser nulo? ¿Ok? Dice, número 1, cuando se produzca en un juzgado que no tenga jurisdicción o competencia. Entonces, si yo hago una actuación, por ejemplo, en el juzgado de familia y lo tenía que haber hecho en el juzgado de lo civil, entonces el juzgado de familia no tiene jurisdicción ni competencia, por ejemplo, para conocer de una deuda entre la compañera Jessie y su servidor, por ejemplo. Entonces, si yo lo llevo al juzgado de familia, ese acto es nulo. Ese acto es nulo. ¿Por qué? Porque el juzgado de familia no es competente para conocer de las deudas entre Jessie y yo. ¿Ok? No tiene jurisdicción y no tiene competencia. ¿Qué otro caso? Los actos son nulos. Dice, cuando se produzca con falta de competencia territorial que ya esté establecida. ¿Qué quiere decir imperativamente? Obligatoriamente. Entonces, si por ejemplo en un contrato establecimos de que si había controversia en ese contrato, nos íbamos a someter a la jurisdicción y competencia del juzgado de San Pedro Sula. ¿Y qué pasa si yo presento la demanda en Tegucigalpa? Entonces, esos actos que yo realice en Tegucigalpa son nulos, son nulos. Todo aquello que se realice bajo violencia, dice la ley, o intimidación, pero eso sí, la tengo que probar. Yo tengo que probar de que yo tuve que hacer algo
intimidado. Vaya, por ejemplo, a mí me obligaron a firmar una letra de cambio. O me obligaron a firmarla vacía. Y le pusieron el nombre, y le pusieron la cantidad, perdón. Yo solo la firmé. Número uno, el querido alumno, nadie en Honduras puede alegar ignorancia de la ley. Usted, por ejemplo, no puede decir, vaya, por ejemplo, a mí me debe David Alejandro, me debe 100,000 lempiras. Y yo le digo que me tiene que firmar una letra de cambio en blanco. ¿Qué pasa si él me la firma en blanco? ¿Ha visto ustedes, por ejemplo, cuando tienen cable? Cuando tienen un cable, que lo ponen a firmar letras de cambio vacías. Por ejemplo, cuando trajeron ese documento aquí a mi casa, yo les dije, discúlpeme, yo soy abogado, yo no le voy a firmar una letra de cambio en blanco, ¿verdad? Póngamela por la cantidad mensual y yo se la firmo, ¿verdad? Entonces me dijeron que no, entonces no suscribí el contrato con ellos. Y me fui a la otra compañía, ¿verdad? De cable. Y la otra compañía de cable ni siquiera me pidió letra de cambio. ¿Por qué? Porque yo conozco la ley. Y yo sé que si yo firmo esa letra de cambio, y tal vez lo que les debo a ellos $1,000, le van a poner 3,000. ¿Y cómo voy a probar yo que la firmé blanca? Difícilmente lo voy a poder probar. Entonces, como uno sabe la ley, no hace esas cosas. ¿Entiendes? ¿Quién es el que hace esas cosas? El que ignora la ley o el que lo hace a conciencia. ¿Verdad? Entonces, bien importante, en la violencia o intimidación, ustedes tienen que probarla, que es muy difícil hacerlo. Pero que se puede, se puede. Dice el numeral 4. Cuando se prescinda de normas esenciales del procedimiento que nos hayan producido indefensión. Por ejemplo, me denegaron una demanda. Yo tengo el derecho a apelar, eso ustedes lo van a ver en Procesal Civil 2. ¿Qué pasa si el juez no me notifica el fallo y lo deja firme? Si no me notifica, me deja en indefensión, porque yo tengo el derecho a decir que no estoy de acuerdo con el fallo. Así lo dice el procedimiento. Entonces el procedimiento así lo establece. Entonces, si no me dan ese derecho, me dejan en indefensión. Entonces, todo lo que haga el juez de ahí en adelante es nulo. Es nulo, porque es contrario a la ley. Dice, cuando se realicen sin intervención del profesional del derecho. Miren, prácticamente los abogados actuamos en todo el procedimiento. Solo hay ciertos casos que ustedes lo van a ver en Procesal Civil 1 y otra parte en Procesal Civil 2, que son los casos en donde las partes, o sea, nuestros clientes, pueden actuar. ¿Qué cosas son más o menos? Para que tengan una idea. Por ejemplo, nuestro cliente puede solicitar por sí mismo asistencia jurídica gratuita. Puede solicitar una medida cautelar en un caso de urgencia. Puede solicitar un embargo, ¿verdad? En un caso de urgencia. Esa es la ley. Entonces, ¿qué pasa si él solicita algo que no es una medida cautelar urgente, ni es asistencia jurídica gratuita, y el juez le resuelve
ese acto que hizo el juez es nulo, porque el que lo debía de haber hecho era yo, ¿verdad? Y el juez no puede alegar ignorancia de la ley. Entonces, esos son los que dice la ley. Otra cosa, cuando ustedes vayan estudiando Procesal Civil 1 y Procesal Civil 2, se van a dar cuenta que el código, hay artículos donde dice que se hará el procedimiento de tal manera, caso contrario será nulo. Bueno, ese es un ejemplo del numeral 6, que el código dice que va a ser nulo. Pero eso lo van a ir estudiando a medida que vayan conociendo el código. Recuerden que lo que es nulo y que es contrario a la ley, eso no se puede subsanar. Ahora vamos a ver qué cosas sí podemos subsanar. Dice, aquellos actos que contengan cosas irregulares. Entonces dice, a instancia de parte, o sea que yo lo tengo que pedir y siempre que sea posible subsanarlo. Ejemplo, presento la demanda. Se me olvidó el poder. Ya vimos el artículo, ustedes vieron el artículo 81, donde es obligatorio el poder, pero se me olvidó el poder. Entonces, eso es algo subsanable, porque no estamos hablando de falta de jurisdicción ni competencia, no estamos hablando de intimidación, no estamos hablando de violencia, no estamos hablando que me dejaron en indefensión o que no actué con un abogado. No estamos hablando de eso, porque todo eso que le acabo de mencionar es nulo. Sino que lo que hice fue que se me olvidó algo. Entonces la ley te permite, por una vez, que yo subsane eso. Entonces eso es algo anulable. Eso es lo que dice el numeral 1, porque eso sí se puede corregir. Subsanar quiere decir corregir. Dice, si la parte que interese no impugna un acto anulable, quedará sanado al tiempo de la firmeza de la resolución. Cuando un acto, yo cometo un error, pero ese error, bueno, si yo no lo subsano, es en decremento mío. Ejemplo, yo tenía 10 medios de prueba, pero por error solo presenté 5. Ese problema mío, ese problema mío. Yo la verdad pude haber presentado todo y pude subsanar eso y decir el por qué no lo presenté o algo. Pero si no lo hice y yo no alegué nada, mi contraparte no me va a alegar y me va a decir, el abogado, señora juez, mande a subsanar al abogado Douglas porque él tenía que presentar 10 medios de prueba en contra mío, pero lo presentó 5 para que presente los otros 5. Jamás lo va a decir, ¿verdad? Nuestra contraparte. Entonces dice la ley que si ninguno dice nada y nadie subsana, pues entonces queda como no hecho, ¿verdad? Y también dice la ley que si yo, por ejemplo, hice algo, vaya, por ejemplo, se me olvidó con el mismo poder, vengo yo, el juez me lo pide y yo lo presento, diga o no diga algo la otra parte, eso ya queda subsanado. Aunque él no diga nada, ya quedó eso corregido. Aunque mi contraparte, acuérdense que está el derecho de contradicción, ¿verdad? El principio de contradicción y de igualdad de partes, que siempre debe ser escuchada la otra parte. Pero el otro no dice nada de la subsanación, no hay problema. Entonces queda eso corregido y ya, no hay problema. Eso es lo que dice el numeral 2. Dice, las actuaciones judiciales realizadas fuera de tiempo establecido solo podrán anularse si lo impusiera la naturaleza del término o plazo. Ejemplo,
¿Se acuerdan de la preclusión? ¿Qué es la preclusión? Es la pérdida de la potestad procesal. Yo tenía un término para hacerla, tenía un tiempo y no lo hice dentro de ese tiempo. Pero dice la ley que puede ser de que el juez me pidió algo. Te voy a dar un ejemplo ahorita, real. En un juicio, el juez me pide a mí y me pide que yo presente un documento que está en otro juicio, en otra ciudad. Me lo pide a mí. Entonces le digo yo al juez que lo voy a hacer con todo gusto. Pero el juez me da 5 días. Vengo yo, hago la solicitud inmediatamente que me la pide el juez, hago la solicitud, era en Ciguatepeque. Mando un procurador a Ciguatepeque, presenta la solicitud ante el juzgado, el documento que quiere el juez. Pero viene y pasan los 5 días y yo le pido, le enseño al otro juez que me dieron 5 días. Pero él no ha resuelto en esos 5 días, sino que resolvió 8 días después. Entonces vine yo y le dije, vengo y presento el documento. Le digo, señor juez, ya está precluido el tiempo que usted me dio, pero no fue por causa imputable a mí, o sea, no fue por mi culpa, fue porque el juez allá se tardó 3 días más. Entonces yo utilicé este artículo y ese numeral para decirle al juez, admítame por favor ese medio probatorio que usted mismo me está pidiendo, que puede ser de beneficio para mí en ese caso, y aunque ya esté precluido el término, por la naturaleza, porque no fue por culpa mía, sino por el juez de Ciguatepeque, que vino 3 días después. Y entonces vino el juez, mi contraparte opuso y pidió que no se admitiera ese medio probatorio porque le iba a afectar. Pero vino el juez y tomó la decisión y lo aceptó. Y lo aceptó. Ese es un ejemplo práctico de ese numeral. Preguntas, mis queridos alumnos, entre lo que es nulo y lo que es anulable. Ok, vamos ahora. ¿Cómo denuncio esto? ¿Cómo lo hago valer? ¿Qué sucede si yo veo algo en el juicio que es nulo y quiero que el juez lo sepa? ¿Cómo lo debo de hacer? El mismo código nos dice cómo. Es el numeral 1 del artículo 214. Ajá. Que si pasa alguna actuación y yo quedo en indefensión, debo de manifestarlo y decir que es nulo. ¿Ok? Y que yo, si se sigue adelante, voy a denunciarlo. ¿Ok? Entonces yo lo digo. ¿Okay? ¿Cómo lo digo? Si estoy en la audiencia, lo debo de hacer verbalmente. Si no estoy en la audiencia, lo debo de hacer por ahí. ¿Ok? Para que eso quede constancia. Pero 2, dice que antes de que se ponga fin al juicio y lo que yo haya denunciado es anulable, se debe de corregir antes de dictar la sentencia. Antes. Ya después de dictada la sentencia, no procede. Eso es lo que dice el numeral 2. Y en el caso del numeral 3, lo que dice que no se puede decretar de oficio una nulidad
de las actuaciones que no haya sido solicitada en un recurso, salvo que se apreciara y se falta de jurisdicción o competencia, ¿verdad? O se hubiera producido, dice, violencia o intimidación que afectare al tribunal. Dice la ley, bueno, yo tengo el derecho a pedirla, pero si es algo que refiere a jurisdicción, competencia, intimidación o violencia, ¿verdad? En el cual me dejen a mí también en indefensión, aunque yo no lo haya pedido, el juez puede decretar la nulidad. Eso es lo que dice el numeral. Ya sea que yo lo pida o no, si se trata de esos puntos, violencia, intimidación, indefensión y falta de jurisdicción o competencia, que eso ya lo vimos en el artículo anterior de la nulidad, entonces el juez la va a hacer de oficio. Eso es lo que dices. ¿Cuándo se da la nulidad de actuaciones? Dice, quienes sean parte pueden pedirla. ¿Ok? Obviamente, esa es lógica jurídica. Cuando nos declaran, dice, indefensión. ¿Ok? Entonces dice que yo puedo solicitarlo. ¿Qué más dice ese numeral, ese artículo que sea muy importante? Dice que cuando yo presento una nulidad, eso no tiene efecto suspensivo. ¿Qué quiere decir eso? Que el juicio no se va a detener. Que aunque yo presente una nulidad, el juicio va a continuar. ¿Ok? Y dice que el juez va a decir por medio de un acto. O sea, que va a ser algo razonado, que no va a decir el juez. Y que no va a caber recurso alguno. O sea, que si yo presento una nulidad, el juez no la admite, yo no puedo presentar un recurso por esa nulidad, sino que si pierdo el juicio en la sentencia, yo puedo mencionar eso. ¿Ok? Pero ya no puedo interponer recursos sobre eso, sino que yo puedo después interponer recursos, pero porque perdí el juicio, no porque no me decretaron la nulidad. ¿Qué más es importante? ¿Qué pasa si me deniegan la nulidad y el juez considera que yo lo hice con malicia, que lo presenté la nulidad, pero para atrasar el juicio, no porque yo tuviera la razón? Y el juez dice eso o percibe eso. Dice que me va a condenar en costas y aparte de eso, me va a poner una multa de 1/2 a 2 salarios mínimos. Si considera que yo lo hice con no era lo suficientemente fuerte o simplemente ni siquiera establecí fundamento, ¿verdad? Entonces dice la ley que me puede perfectamente imponer una multa. ¿Qué efectos tiene la intimidación o la violencia? Bueno, si hay intimidación o violencia, es nulo todo lo que pase si yo logro probarla. Dice, si las partes, dice, sufrieran intimidación o violencia, no importa que sea las partes, o sea, el demandante o el demandado, o el propio tribunal, ¿verdad? O el propio tribunal. Dice que si hay intimidación o violencia, todo lo que pase va a ser nulo. Eso es lo que dice la ley. ¿Cuándo se da la conservación de los actos?
dice que, bueno, lo nulo solo son los actos contrarios a la ley, ¿verdad? Lo demás siempre va a tener valor. O sea, que si hay varias actuaciones en un juicio, pero solo una es nula, solo esa va a quedar sin valor y efecto. Todo lo demás va a estar bien y va a tener valor, ¿verdad? Eso es lo que se refiere este artículo de la conservación de los actos. Entonces, porque puede ser de que en un juicio de todas las actuaciones, tal vez fueron 10 y 2 eran nulas. Bueno, las otras 8 quedan con todo el valor y efecto. Pregunta, mis queridos alumnos, hasta este momento. Vamos a ver un tema precioso, ahorita lindo, porque es la parte económica nuestra, que son las costas. Las costas. Primero, ¿qué son las costas? Este mismo artículo nos dice que se consideran costas. Y también nos dice que los que tienen asistencia jurídica gratuita no pagan costas, sino que las paga el Estado en favor de ellos. Ahora, ¿cuáles son costas? Número 1, que es la parte más importante, son los honorarios profesionales. ¿Por qué es importante? Porque si yo, por ejemplo, demando a Giselle Romero y Giselle contesta la demanda diciendo un montón de cosas y todos se lo deniegan, la van a condenar en costas. Y si la condenan en costas, por ejemplo, ella tiene su abogado. Ella le tiene que pagar a su abogado. Pero si la condenan en costas, también le va a tener que pagar al abogado mío los honorarios profesionales. No sé si me comprenden, ¿verdad? O sea que si usted, por ejemplo, pacta costas, usted gana el doble. No sé si me comprende. Usted paga, cuando usted en sus contratos de honorario establece costas, entonces usted puede ganar mucho más dinero, ¿verdad? Número 1. Número 2, usted tiene derecho a, por ejemplo, si usted le quiere ayudar de verdad a su cliente, que no sea el cliente el que pague, por ejemplo, sino que sea la otra parte la que pague todo cuando se condena en costas. Entonces, obviamente, la condena en costas no es en todos los casos, ¿verdad? No, que vamos a ir viendo ahorita en qué casos sí procede, en qué casos no procede. El siguiente artículo. ¿Qué más contienen las costas? Dice, todos los gastos de testigos, de peritos y de todas las personas que intervengan en el proceso. Imagínense, bueno, en un caso, que es un caso real, solo al perito, mi cliente, nosotros estamos peleando un terreno en el anillo periférico. Esto es un caso real. Y solo el perito cobró 200, creo que 220,000 lempiras. Y nos tocó pagar 110,000 a nosotros, a cada parte, por ese peritaje. Ya vamos para fallo en ese caso. Si nosotros ganamos, estoy seguro que van a condenar en costas. Pues nosotros, y lo más seguro que vamos a ganar, por la investigación que ya hicimos del tracto sucesivo. Yo presenté el tracto sucesivo de lo último. La ley dice 5 años.
pero yo presenté los de 12 años y él no presentó mi contraparte tracto sucesivo. Yo presenté las escrituras y los desmembramientos. Mi cliente, mi contraparte, solo presentó una escritura. Yo presenté la ubicación georreferenciada del IP. Mi contraparte no. Entonces, yo ya sé que yo tengo una gran fortaleza en este juicio, que las probabilidades de que yo no tenga un resultado positivo, créanme que son mínimas o nulas, ¿verdad? Solo en peritos, nosotros ya llevamos gastado como 170,000 lempiras entre testigos y peritos. Entonces, obviamente, yo pedí costas y sé que si le deniegan la demanda lo van a condenar en costas. Entonces, esos 170 y pico de mil que ya hemos pagado, los tiene que devolver la otra parte, no los tiene que pagar. Entonces, obviamente, es un gran beneficio la costa. ¿Qué hizo usted? Publicaciones en los periódicos, todo eso está dentro de las costas. Copias, certificaciones, testimonios, todos los documentos que usted tuvo que solicitar y que pagó por ellos. Pero usted va a sacar una certificación del IP, paga 150 lempiras. Te va a sacar una registración de la persona para otros 150. Entonces, todas esas cosas se van sumando a las costas. Yo guardo toda esa información y le pido a mis clientes que me la proporcionen para ir colocándolas en las costas, ¿verdad? A manera que cuando usted gana, de verdad, todo usted lo pida, como usted ya va a conocer la ley, entonces cuando usted haga sus demandas, usted ya va a prever todo esto en favor de su cliente. Entonces va a poder cobrarlo. Miren, los derechos arancelarios, por ejemplo, en ese caso, se nombró un actuario. Solo el dictamen actuarial costó 100,000 de ese terreno. Entonces, también lo vamos a poner en las costas, ¿verdad? Eso es aparte de los testigos y de los peritos, ¿verdad? Eso es aparte, ¿verdad? Dice la ley en este numeral 3, ¿verdad? Que los testigos y peritos, ¿saben ustedes que un testigo y un perito no puede demandar por sus honorarios en el juicio si nosotros no le pagamos? Ahí lo dice la ley, ¿verdad? Y dice que debe de pagarlo primero el demandante y después se le pueden reembolsar. Ahí lo dice, el que lo solicite debe pagarlo. Entonces, si yo solicito un perito, un peritaje, lo tengo que pagar. Pero eso sí, si yo gano, yo lo pido en las costas para que lo que yo pagué, me lo pague el que perdió. ¿Ok? Entonces, vamos a ver cuándo es que proceden las costas. ¿Cuándo procede? Esto es importantísimo, este artículo. En los procesos declarativos, ¿cuáles son los procesos declarativos? Ordinarios y abreviados, todo lo que ustedes van a ver. Aquí no está hablando de juicios de familia o declarativos, porque los juicios de familia son no dispositivos. Estos son declarativos. Está hablando de juicios ordinarios y abreviados. Entonces ya la ley da una condición específica. Y dice que en los procesos declarativos se van a imponer costas cuando se rechacen todas las pretensiones. Vuelvo al mismo ejemplo de la compañera Isabel Romero. Si yo la demando a ella, yo digo que ella me debe, por ejemplo, 100,000 lempiras. Y aparte de eso, me debe intereses, me debe costas, me debe un montón de cosas. Y viene Giselle y dice que no, que es mentira, que a mí no me debe ni un tan solo 5 y que ella lo va a probar en el juicio y nunca lo prueba. Entonces la van a
ella pretendió, se lo rechazaron. ¿Qué pasa si Giselle no hubiera contestado nada? Porque ella sabe, está consciente, no la van a condenar en costa. No la van a condenar en costa porque ella no está atrasando el juicio. Ella no está haciendo nada, ¿me entiende? En mi perjuicio. Sino que simplemente no lo hizo. ¿O qué pasa si yo demandé a Giselle por 100,000, pero viene Giselle y dice, no, señora juez, no es 100,000 lo que le debo al abogado, son 50. Y ella logra probar en el juicio que no eran los 100, sino que eran 50. No la van a condenar en costas. ¿Por qué no la van a condenar en costas? Porque ella tenía razón. Es cierto, no en la totalidad, pero sí parcialmente. ¿Y qué dice ese artículo? Cuando se rechacen todas las pretensiones. Entonces, cuando usted vence a alguien en todo, ahí va a haber condena en costas. Porque el juzgado entiende que esa persona no tenía el derecho a pelear. ¿Me entiende? Entonces ahí lo van a condenar en costas. Dice ese mismo artículo que si es parcial, dice, cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad, o sea, cada quien va a pagar lo de cada quien. Entonces, es como que no era condena en costas. ¿Vale? Y dice, cuando el condenado en costas sea titular de asistencia jurídica gratuita, únicamente pagará las costas causadas en defensa de la parte contraria en los casos expresamente señalados. Ah, ok, vos tenés asistencia jurídica gratuita. Vos no vas a pagar tu defensa, pero sí vas a pagar la del otro. ¿Por qué? Porque hiciste que el Estado te pusiera un abogado y al final no tenías la razón. Algo vas a pagar. Aunque sea jurídica, gratuita. Es cierto, no lo va a pagar todo, no va a pagar los peritos, no va a pagar el Estado, no va a pagar al actuario, no va a pagar los gastos de movilización, pero sí le va a pagar al otro abogado. Entonces el porcentaje que le corresponde. Eso, ¿por qué hace la ley eso? Lo que está diciendo es, si estás seguro de tu derecho, pelealo. Pero si no estás seguro, ten cuidado, porque puedes pagar un precio por eso. Por eso es que los juicios, mis queridos alumnos, en materia civil, muchos colegas le tienen mucho temor a los juzgados de ser condenados. Les voy a decir cómo se van a quitar ese temor. Estudiando bien el caso, preparándose súper bien. Cada cosa que ustedes digan la prueban y ustedes van a tener esa certeza de sus juicios. Por ejemplo, ahorita estoy preparando un juicio que no les quiero mentir. Ahorita en lo que estoy aquí hablando con ustedes, me cayó una llamada y lo más seguro es que en ese clip, donde casi todos los días me llama abogado, presentía la demanda. Pero faltan tales medios. Sin esos medios de prueba, no voy a presentar la demanda. Entonces, abogado, después los agregan. No, no. Porque yo sé que si presento la demanda así como está, yo me arriesgo a que lo que presente después, el juez me lo acepte o no. Entonces yo no quiero llevar riesgo. A mí no me gusta tomar riesgos. Les soy honesto, en los juicios no me gusta. Me gusta ir siempre a lo seguro. Siempre me gusta ir a lo seguro. Entonces, hasta que yo me siento lo suficientemente satisfecho
de que en ese juicio nos va a ir bien, ahí se presenta la demanda, ¿verdad? Esas son las únicas condiciones que yo le pongo a mis clientes, ¿verdad? Yo les digo, usted me consigue esto, esto, esto y esto, y la demanda está presente. Antes de esto, no, porque la probabilidad que perdamos es enorme. Entonces, si usted quiere perder, entonces lo hace, pero con otro abogado, no conmigo, ¿verdad? Entonces, le voy a poner a otro abogado, pero no yo, ¿verdad? Si va a ser conmigo, es porque vamos a presentar esto, esto y esto. Cuando estén estos documentos, ahí lo hacemos. Obviamente, mis queridos alumnos, ustedes van a llegar a ese momento en su vida profesional. No les quiero decir que es el del principio, ¿verdad? Porque muchas veces al principio usted les va a tocar pelear todo lo que les llegue, ¿verdad? Les va a tocar y van a tener sinsabores y van a muchas veces mucho éxito, muchas veces van a perder, pero va a llegar un momento en su profesión donde ustedes van a tener un prestigio y van a poder, ¿cómo se llama? A poder platicar esas cosas con los clientes y mis queridos alumnos, entonces los clientes van a entender, ¿verdad? Van a entender que usted tiene esa forma de trabajo, ¿verdad? Y que es por el bien de ellos mismos, ¿verdad? Al principio, cuando uno está empezando en la profesión, pues lastimosamente no puede tal vez decirle esas cosas a los clientes sin que las malinterpreten, ¿verdad? Entonces, se los digo por experiencia, sí traten siempre de hablar con los clientes y de decirles las probabilidades de los juicios. Cuando ustedes no se sientan satisfechos y sienten que necesitan fortalecer los juicios, díganselos a los clientes de la manera más entendible posible. Mire, a quién no se le puede condenar jamás en costa, según este artículo 219. Jamás se le puede condenar en costas al Ministerio Público. ¿Por qué? Porque normalmente ellos intervienen por mandato de la ley, porque la ley los obliga a hacerlo. Estamos hablando de juicios civiles, ¿ok? Después vamos a ver que ese artículo tiene excepciones. Eso ustedes lo van a ver en procesal civil 1, ¿verdad? Tienen algunas excepciones, que es cuando un fiscal le causa un daño y usted lo logre probar. Entonces, no hay costas normalmente, ¿verdad? No hay costas. Lo que sí se puede condenar al Ministerio Público es a una indemnización civil. Sí se puede. Pero eso ustedes lo van a ver en procesal civil 1. Vamos a los últimos dos artículos. ¿Qué pasa si hay allanamiento y hay desistimiento? Cuando hay allanamiento, cuando la otra parte acepta todo lo que usted dice, él dice, sí, tiene razón el abogado. Sí, Giselle viene y dice, sí, es cierto en la contestación. El numeral 1, sí es cierto, yo le debo al abogado 100,000 lempiras. El numeral 2, me debe de intereses 28,000. Sí, señora juez, es cierto, yo le debo 28,000 de intereses. Al abogado es correcta la suma que él hizo de acuerdo a lo que acordamos, ¿verdad? Entonces, en ese caso, dice la ley que si el demandado se allana en la contestación de la demanda o antes de la audiencia, no va a haber imposición de costas. Ahí lo dice. Salvo que el tribunal vea que exista mala fe. Obviamente, si ella está aceptando todo, no hay problema. ¿Cuándo puede haber mala fe en un allanamiento? Cuando usted está simulando algo, por ejemplo, que yo le diga a Giselle, yo le mande a Giselle y yo diga que yo soy el dueño del Boulevard Morazán, pero ni Giselle es la dueña tampoco del Boulevard Morazán. Pero venga Giselle y diga, sí es cierto,
el abogado Douglas es dueño del Boulevard Moraza. Es mentira, es mala fe. Porque ni ella es la dueña del Boulevard Moraza, ni yo tampoco. ¿Cómo se llama eso? Estamos simulando un juicio. Y créanme que se van a enfrentar en algún momento con simulación. Entonces, si usted la prueba, ahí la van a condenar en Costa Rica por haber aceptado algo de la cual ella no es dueña. ¿Me entiende? Entonces, por eso la ley prevé esas cosas. Dice, se entenderá que hay mala fe. Dice que existe mala fe si antes de presentar la demanda se hubiese formulado al demandado requerimiento fehaciente y justificado de pago, o si se hubiera dirigido a él solicitud de conciliación. Por ejemplo, ya habíamos conciliado, ya había habido, ¿cómo se llama? O ya habíamos acordado algo y ella miente, se puede ser condenada en costa. Recuerde que la mentira, la mala fe, se puede condenar en un juzgado. Obviamente hay que probarla. No es fácil probar esto que les digo. No es nada fácil probar lo que estamos viendo. Miren lo que dice el numeral 3. El proceso terminará por desistimiento del actor. ¿Cuál es el desistimiento? Yo decido no continuar la demanda, pero me reservo el derecho a presentar una nueva. ¿Pero qué dice? Dice, si el actor, yo que soy el actor, yo demando a Giselle, ¿okay? Yo desisto de la demanda, pero dice que no fuera consentido por el demandado. Pero viene el demandado y dice, no, Giselle, que me dice Giselle, no, yo quiero continuar la demanda, porque es mentira que yo no le debo ni un tan solo 5 al abogado Douglas, y aún así me demandó. Y yo le voy a probar, porque yo tengo los medios probatorios, de que yo no le debo un 5. Y ella continúa la demanda. Entonces dice, aquel será condenado a todas las costas. Si el desistimiento que pusiera fin fuera consentido por el demandado, no se condenará en costa. Pero ¿qué pasa? Si viene Giselle y gana la demanda, aunque yo haya desistido, me van a condenar a mí en costa. Porque yo nunca debí de haber presentado la demanda. Entonces, si la gana Giselle, me condenan a mí como demandante, aunque haya desistido de la demanda, aunque haya dicho que ya no quería continuar con la demanda. Si ella decide continuarla, ¿cuándo no va a haber condena en costas? Si yo desisto. Si ella dice que está de acuerdo con ese desistimiento, dice, no, estoy de acuerdo con que no siga la demanda, punto, hasta ahí no hay costas para nadie. ¿Ok? Y vamos al último artículo del día. ¿Qué pasa con los recursos? Dice, en un recurso de apelación y en un recurso de casación, si esto se deniega, hay condena en costas. ¿Por qué? Si yo le gané la demanda a Giselle, fue contundente, todos lo denegaron a Giselle, pero viene Giselle y apela y se va a la corte de apelación y allá le vuelvo a ganar, la van a condenar también en costas de todos los gastos de la apelación. Y si viene Giselle aún así, presenta casación. Bueno, y vuelvo a ganar yo la casación. Entonces la van a condenar a las costas de la casación también. ¿Por qué? Porque la ley dice que si ella debe de interponer los recursos por si está segura, no por estarlo metiendo para estar atrasando el juicio. Entonces, si ella lo está haciendo, la van a condenar siempre en costas. ¿Ok? Preguntan mis queridos alumnos.
mañana. ¿Sí? Disculpe. En el caso de que un procurador suyo sea demandado en costas, ¿qué pasaría? ¿Sería usted quien la pagaría o sería él? No. Es que acuérdense que los juicios son de los clientes, ¿va? Por ejemplo, si yo la represento a usted y usted me pide que yo demande a Brian, ¿qué le voy a decir yo? Yo le digo, pero mire, Saraí, estos medios de prueba no los veo contundentes. Es posible que perdamos y usted tenga que pagar costas. ¿Está de acuerdo en que sigamos el juicio? ¿Verdad? Y usted me dice, sí, yo demando a Brian y Brian gana y condenan en costa. ¿Quién va a pagar la costa? Usted, que es la cliente, no yo, el abogado. Le voy a decir cuándo nos metemos a problemas los abogados, cuando no le decimos la verdad a los clientes. Cuando usted le dice, por ejemplo, yo le diga, usted me busca, Saraí, y yo le diga, sí, no se preocupe, vamos a ganar, no se preocupe, no es que soy amigo del juez. No, yo soy alerazo. Sí, vamos a ganar, no hay ningún problema. Y pierdo y condenan en costas. ¿Con quién se va a enojar usted? Conmigo, que le asegure un resultado. Si usted me pregunta a mí, abogado, mire, yo lo voy a contratar, le voy a pagar 1 millón de lempiras, pero quiero que me asegure que usted va a ganar, yo le voy a decir, no le puedo asegurar, aunque me pague el millón, porque yo no soy el que resuelve. El que resuelve el juez. Lo que sí le puedo prometer es meter la demanda cuando esté yo con un grado de certeza enorme que las probabilidades de ganar son grandes. ¿Verdad? Pero yo no le puedo asegurar a nadie un resultado. Yo no le puedo asegurar a nadie un resultado. Eso es totalmente contrario a la ley. Totalmente contrario. O sea, yo estaría definitivamente faltando a mi ética si yo le digo a usted, sí, 100% que yo te gano este juicio. Claro que hay juicios que son lógicos, ¿verdad? Que yo le voy a decir, bueno, mire, la probabilidad que perdamos aquí es casi imposible. Pero a mí jamás me va a escuchar que yo le diga, no, hombre, no se preocupe, yo le gano ese juicio 100%, porque eso era lo que hacía cuando estaba de la edad de la mayoría de ustedes, ¿verdad? Y me metí en grandes problemas, ¿verdad? Porque después en la otra parte presentaba otros medios de prueba que yo no sabía, que no me los había dicho mi cliente, ¿me entiende? Y no era por culpa mía. Entonces aprendí a que uno debe ser prudente. Recuerde que uno es amo y señor de lo que cae y es esclavo de lo que dice. Entonces nunca le anden asegurando resultados a ningún cliente. Jamás. Antes de cederle la palabra a Marisela, solo quiero decirle que ya estoy terminando el listado de las inasistencias. Solo me aparecen como 6 alumnos, si no me equivoco, sin derecho. Entonces, miren, esta semana vamos a utilizarla para que se pongan al día con las excusas o lo que sea de aquellos que no han asistido a, por lo menos, creo que son 6 clases, o que han estado con la cámara apagada unas 6 clases, para que, por favor, me manden a través de los coordinadores la excusa para solventar eso, porque si yo le voy a dar, obviamente le voy a dar, después del tercer examen, le doy el listado, ¿ok? Porque también me mandaron una excusa, no me acuerdo si es de esta clase o de otra, donde alguien me ponía, por ejemplo, que no ha estado en 6 clases y me puso que era porque venía en un bus de ruta y mandó una foto de un bus de ruta. Eso que tiene que... O sea, se lo digo, perdón, no estoy diciendo quién me lo mandó. No estoy diciendo el pecado, no el pecador, ¿va? Pero si ustedes se fijan, ese medio de prueba no tiene nada que ver. Hay otro que me mandaron, no había luz y que por eso no encendía la cámara. Y me mandaron una fotografía de un cuarto sin luz. O sea, ¿qué tiene que ver eso con que usted prenda o no prenda la cámara? O sea, eso no tiene nada
que ver. O sea, no sé si me estoy dando a entender. Solo les pido que las excusas que envíen sean congruentes con la realidad, ¿verdad? Solo porque no quiero que nadie vaya a quedarse sin derecho, pues, a su nota y su cosa más que con el esfuerzo que han hecho. Y también les explico, mañana ya solo para los coordinadores voy a habilitar el espacio para que suban los videos. Y el fin de semana van a estar ya revisados los videos, ¿verdad? Del primero y el segundo, ¿ok? Porque si creo que me van a operar la próxima semana y voy a estar 10 días sin poder hablar, voy a estar incapacitado. Entonces les pido que por favor estudien los contenidos y en esta semana me hagan las consultas. Ya mañana terminamos el contenido, pasado hacemos el taller práctico y prácticamente ya finalizamos, ¿verdad? Entonces, como no voy a poder hablar, no le voy a poder contestar preguntas y voy a estar incapacitado. O sea, las notas le van a aparecer a ustedes automáticamente. Prácticamente la comunicación solo va a ser a través de coordinador para algo especial, ¿verdad? Entonces, les pido que estudien esta semana, me hacen cualquier consultita y yo se las evacúo con el mayor de los gustos, ¿verdad? Entonces, solo que no quiero que esperen el último día o el día del examen o el día antes del examen o después del examen, ¿no? Acuérdense que en cada respuesta está la justificación con el número del artículo, ¿verdad? Y ustedes reciben las notas de manera inmediata, ¿verdad? No sé si alguien tenía la pregunta. Abogado, ¿me puedo retirar? Es que voy a otra clase, ya son las 12. Perfecto, no, son las 12. No, ya terminamos.